El tema para la enseñanza se llama la analogía paulina, según Pablo. La analogía paulina de la familia, según el apóstol Pablo. Y vamos a analizar muy bien este concepto. Pero la primera pregunta es, ¿qué significa analogía y parábola? Parábola es una historia que tiene relación con otra historia. Pero la analogía es la comparación entre dos cosas diferentes que tienen un mismo aspecto. O sea, es la forma de explicar una idea abstracta tomando una idea concreta. Eso se llama analogía. Por ejemplo, las parábolas de Jesús tienen analogía. Una de las analogías bíblicas es: vosotros sois la luz del mundo. Ninguno de ustedes es un foco, y no había luz eléctrica en aquel entonces. Pero dice vosotros sois la luz, está hablando de que vosotros alumbráis con tu vida y tu ejemplo a los demás. Hay otro texto que dice otra analogía: vosotros sois la sal de la tierra. La sal hoy no significa nada. Hoy lo que tiene valor es el oro, el petróleo y la plata. Pero en la época bíblica la sal era el equivalente al oro y la plata hoy. Era tan importante la sal que se pagaba con sal. De ahí viene la palabra salario. ¿Sabían ustedes que salario viene de sal? ¿Cuántos lo sabían? Pues ya lo saben. Entonces, era algo que tenía mucho valor. ¿Por qué? Porque tenía la facultad de preservar la carne para que durara mucho tiempo. No había refrigeración, no había hielo, pero había sal. Y entonces los productos que se podrían, como la carne, el pescado, se salaban para que durara mucho tiempo. ¿Cuántos han comido alguna vez bacalao? ¿Saben qué es un bacalao? El pescado salado. La sal hace que el pescado no se pudra, preserva de la corrupción. Entonces, cuando Cristo dijo vosotros sois la sal de la tierra, estaba usando una analogía. Conforme la sal protege la corrupción de la carne, nosotros preservamos la corrupción del mundo con nuestra vida. Y eso se llama analogía. Pues bien, Jesús usó analogía en algunas partes, junto con las parábolas. Por ejemplo, yo soy la vid, vosotros sois las ramas. O sea, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Quiere decir que yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Si una rama no da fruto, se corta y se quema. Está hablando simbólicamente con una analogía de dar frutos. Pero Pablo no usó parábolas. Todas las enseñanzas paulinas sobre el crecimiento de la iglesia, el quehacer de la iglesia y el ser de la iglesia, lo hizo en base de analogía. ¿Y cuáles son las analogías que usó Pablo? La analogía de familia, hijo, embarazo, engendrar, dolores de parto. Esos son los términos que usó Pablo. Y cuerpo. Vamos a analizar algunos principios. ¿Cómo define Pablo la relación o la situación de la iglesia en cuanto al plan de Dios? Lo define como que somos una familia. ¿Qué es una familia? La unidad de dos personas que se multiplican y se convierten en mucho. En Gálatas capítulo 6, versículo 10, se dice, busquen Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo se le llama a la iglesia? La familia de la fe. Si hay familia, tiene que haber una descendencia. No hay familia sin descendencia. En Efesios 2:19, otra vez se habla de la iglesia como una familia. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces Pablo define la iglesia como una familia.
Y para que haya una familia, tiene que haber una paternidad. Y para que haya una paternidad, tiene que haber una multiplicación. Lógico. También, si somos familia, ¿cuál es la relación entre nosotros? De hermanos. Y se usa mucho el término hermano. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra hermano solo en el Nuevo Testamento? Más de 270 veces. Pero no voy a leer las 270 veces porque no saldríamos de aquí. Voy a leer solamente 2 pasajes que hablan de hermanos. Por ejemplo, Gálatas 1:2. Gálatas 1:2 dice: y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. O sea, está escribiendo una carta y todos los hermanos que están conmigo. Le llama a sus compañeros hermanos. Y en Filipenses 4:1 me gusta mucho este texto, ¿verdad? Porque es muy interesante. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Así que, hermanos míos y amados y deseados, gozo y corona, estad así firme en el Señor. Hermanos míos amados nos llama. Así que tenemos la primera característica de una iglesia, una familia. Y para que haya una familia, tiene que haber automáticamente una paternidad. Después Pablo habla un principio mucho más analógico, como es la fisiología, usando términos médicos, cuando habla de cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Esto es un cuerpo. Pablo define la iglesia como un cuerpo y establece la situación o ubicación de cada miembro dentro de este cuerpo. De manera que no todos somos iguales. Unos predican, unos cantan, unos limpian el piso, unos levantan al caído, uno hace comida. Hay muchas diversidad de funciones, pero el Señor es el mismo. Busquemos un pasaje. Hay muchos términos de cuerpo, de coyuntura, de dependencia, de sujeción, pero limitémonos solamente a 1 de Corintios capítulo 12. 1 de Corintios capítulo 12. Y vamos a leer solamente los versículos 13 al 16. Y vamos a tratar de entender la analogía de la iglesia como cuerpo. Dice 12, 13 al 16 de 1 de Corintios: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, habla de esa esencia del ser como parte del cuerpo. Ahora bien, ya a partir de ahí empieza a definir la posición del cuerpo. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahí viene ya una definición biológica. Aquí está chico, puede saber cuántas partes del cuerpo existen. Además de los órganos vitales, también están las estructuras óseas, también están los cartílagos, las coyunturas. ¿Qué parte del cuerpo es más importante? Entonces ahora empieza a definir que en un cuerpo no hay muchos miembros, hay muchos miembros, pero cada uno tiene una función diferente. El versículo 15, por ejemplo, dice: y si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Pregunta: ¿a cuánto le ha salido alguna vez un uñero? Levanta la mano. Un uñero. El que no le ha salido, bienaventurado es, ¿verdad? Un uñero es una uña encarnada en el pie. ¿Cómo es posible que una uña encargada tan bajo yo lo sienta aquí arriba? Porque para que este dolor llegue aquí, tiene que pasar por todos los miembros hasta llegar arriba. ¿De qué está hablando la palabra? Una unidad de comunicación, de relación y de función. Después, en el versículo que sigue, 16, dice: y si dijere a la oreja, porque no soy ojo,
no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Piensen ustedes en un cuerpo lleno de orejas, sin ojo, o lleno de ojos sin oreja. No, cada cual tiene su función, su posición. ¿Qué es la analogía de este pasaje? Que cada uno tiene una ubicación dentro del cuerpo para funcionar de acuerdo a su capacidad y a su sentir y a su quehacer. Y después sigue describiendo y describiendo todo el cuerpo, y después al final dice, pero todos somos uno. Dios reparte a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué es la iglesia? Una unidad de personas que forman un cuerpo, que se ayudan mutuamente según la función de cada cual. ¿Qué está hablando analógicamente el apóstol Pablo? Una unidad de relación para que haya comunicación y vida. Una parte del cuerpo separada del cuerpo no puede tener vida. Si tú te cortas la pierna, se muere la pierna y te quedas cojo, porque tenemos que estar unidos. ¿Cómo puede ocurrir en la iglesia cosas tan tremendas que a veces no entiendo? Por ejemplo, Marita no vino al culto el domingo, nadie se dio cuenta. Al otro domingo tampoco vino, ya tiene 15 años en la iglesia. Al tercer domingo se dan cuenta de que no ha venido y van a la casa a buscarla, y resulta que se murió y la enterraron y nadie se enteró. Eso es como cuando tú te levantas de la cama, vas caminando a coger el autobús, y cuando vas a montar el bus te recuerda que la pierna se te quedó en la cama. Es absurdo, porque donde va un miembro van todos. El sentir de uno es el sentir de todo. Por eso dice la palabra que cuando un miembro recibe honra, todos reciben honra. Y cuando un miembro padece o sufre, todos sufren con él. Está hablando de una unidad de sentimientos y de criterios. Pero no puede haber una unidad así cuando la iglesia es una carnicería. Un hígado por allá, el mondongo por acá, las tripas por aquel lado, una pierna por arriba, otra por... No. Aunque sí, tristemente la iglesia es una carnicería, porque nadie está ubicado con nadie. ¿Y por qué no estamos ubicados con nadie? Porque no hemos entendido el concepto de cuerpo, que es el concepto de ubicación, en sujeción y en relación. Después viene la otra palabra clave, engendrar. ¿Qué significa la palabra engendrar? Dar origen a algo, producir algo que no es. Engendrar es crear algo que no existe. Y se usa más que nada para el embarazo. María engendró un hijo. Engendrar, se le formó una criatura en el vientre para nacer. Pues Pablo usa también esta terminología para dar a entender la importancia que tiene en la iglesia el engendrar la vida que Cristo nos ha dado. En 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 15, encontramos esta palabra de engendrar en relación a la relación. No es redundancia, en relación a la relación, o sea, a la comunión. Dice 1 de Corintios 4:15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Ahora vamos a parar. Todos los que sepan qué significa ayo, levanten la mano. Cuidado, no confundan ayo con hoyo. Ayo. ¿Cuántos saben qué es ayo? Levanten la mano. 1, 2. Qué poquita gente sabe. Ayo es equivalente a nodriza, o alguien que cuida al niño de otro. Nodriza, una nodriza. Aunque tengáis 10,000 nodrizas, 10,000 maestros, 10,000 que te cuiden, no te olvides que en Cristo Jesús yo te engendré. No tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y vemos la palabra engendrar en relación a una función. Evangelio. ¿De qué está hablando ahí? Pablo está hablando de la acción de concebir una vida, traerlo al mundo, formarlo, educarlo,
para establecer una relación de familia. Después aparece también en un libro que yo creo que el que no lo haya leído me lo va a leer. Aquí no lo puedo leer. Es cortito, solo tiene un capítulo. Se llama el libro de Filemón. ¿Cuántos lo han leído? Levanten la mano. A ver, ¿cuántos han leído Filemón? Qué poquito, Dios mío. Ay, Dios mío, qué mal estamos nosotros. Bueno, para que entiendan a Filemón cuando lo lean, les voy a dar un parámetro. Pablo, por predicar el evangelio, lo metieron preso. Estaba en una Bartolina. Onésimo era un criado de Filemón que le robó, le hizo una trastada y se escapó. Y lo cogieron preso y lo metieron en la misma celda en que estaba Pablo. ¿Me van entendiendo, sí o no? Estando Onésimo con Pablo en la misma celda, Pablo lo evangeliza, le da la palabra y se convierte. Y resulta que después le dan a Onésimo la carta de libertad y se tiene que ir otra vez. Y entonces Pablo le dice: espérate, te vas a ir con tu amo, que también es mi discípulo, y le vas a llevar esta carta y se la vas a dar. Y esa es la epístola a Filemón. Fíjense bien el versículo 10 del capítulo 1. Filemón 1:10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Algunos dirán: bueno, es que esto parece como que fue travesti, Pablo. No, es que no había la ideología de género. No está hablando de un engendro físico, biológico. Está hablando de un engendro espiritual. Lo trajo a Cristo dándole la palabra. Recuerden que el principio número 1 de la conversión es Juan 3:3. ¿Qué dice Juan 3:3? Tienes que nacer de nuevo. Acuérdense, Juan 3:3, hay que nacer de nuevo. Entonces, Onésimo se convirtió con Pablo en la prisión. Y entonces, al mandar la carta a Filemón, le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y si usted sigue leyendo la carta, llega una parte en que le dice: ahí te lo mando no como esclavo, sino como hermano. Y después le dice: y si algo te debe, cóbramelo a mí, si te atreves, porque tú también me debes a mí. Noten qué relación de autoridad, qué relación de paternidad, qué relación funcional. ¿Existe eso en la iglesia de hoy? Después hay otra expresión que usa Pablo, que es analogía: dolores de parto. Solo experimentan dolores de parto las mujeres. ¿Cuántas mujeres aquí han tenido dolores de parto? Levanten la mano. Ok. ¿Qué es un dolor de parto? Una contracción que hay en la mujer cuando la criatura va a nacer. No hay parto sin dolor, a menos que le hagan cesárea. Pero si le hacen cesárea, también va a haber dolor. ¿Por qué se usa dolores de parto? ¿Y qué tiene que ver dolor de parto con la parte espiritual? ¿Cuál es la analogía de dolores de parto? ¿Y dónde está eso de dolor de parto? En Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Pablo habla de dolores de parto, pero no en el sentido biológico, sino en el sentido analógico, en lo espiritual. Dice así Gálatas 4:19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjense, vuelvo a sufrir, vuelve. Y decir que una vez tuvo dolor de parto y ahora vuelve a sufrir dolor de parto. ¿De qué está hablando Pablo cuando dice dolor de parto? El dolor, la tristeza de tener vidas que está formando y que tienen problemas. Hace poco, en el proyecto Victoria se sufre mucho dolor de parto, si es que tú tienes cariño y amor por la persona.
Hace poco tuve la triste noticia, ¿verdad? Yo tenía un joven en la finca que lo quería mucho, se llama Anthony. Yo le tenía un cariño tremendo. Y fue muy útil, trabajaba en la pollera, fue tremendo. Y luché para que no se fuera. Y se fue. Y lo mataron. Cuando me contaron esta noticia estando fuera, yo estaba en Miami, Rota me lo contó, yo me puse bien triste. Qué tristeza cuando matan a un joven que uno trató de parirlo, de traerlo a la palabra, de llevarlo. Cuando Pablo habla de dolor de parto, habla del dolor que uno siente por una alma o una vida que está a punto de perderse o está en desgracia. Eso es dolor de parto. Sentir carga por otro. Sentir carga por alguien que se pierde. Después, además de ese término dolor de parto, hay una palabra que se repite mucho en la Biblia. Y es el principio de la paternidad espiritual. La palabra hijo. Noten que todas las epístolas de Pablo que van dirigidas a personas, acuérdense que las epístolas paulinas se dividen en dos grupos, universales y personales. ¿Cuáles son las epístolas universales? Corintios, Éfeso, Gálatas. ¿Y cuáles son las personales? Timoteo, Tito, Filemón. Las que van dirigidas a personas. Y todas las epístolas de Pablo enviadas a personas comienza diciendo lo mismo. Primera de Timoteo 1:2. Primera de Timoteo 1:2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y repite otra vez en el versículo 18, más abajito, un poquito más abajito, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, ¿cuál es la relación de Timoteo con Pablo? Como un hijo. Pablo lo había adoptado como un hijo espiritual porque lo había traído al evangelio. Te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella en la buena milicia. En otras palabras, hagas lo que tiene que hacer. Qué linda esta palabra, hijo, que envuelve una relación profunda. No sé cuánto han estudiado las epístolas paulinas, los viajes de Pablo. Los sábados hay clase aquí, un sábado por medio, es importante. Miren, ¿cómo hacía Pablo? Cogía a un discípulo, por ejemplo, cogía a Timoteo, llegaba a una ciudad, levantaba un grupo, hacía discípulos, dejaba a Timoteo encargado y se llevaba a Tito, llegaba a otra ciudad, dejaba a Tito y cogía a otro, y así iba en la ida, dejando y tomando, entrenando, dejando y tomando, y cuando venía de vuelta, los volvía a colocar a cada cual en su sitio. Y eso le llama a la Biblia confirmarlos en la fe. Nunca Pablo anduvo solo. Aún cuando fue metido preso, estaba con Sila, que era su discípulo. Y cuidado, no interpreten mal, porque cuando Sila termina en A, algunos creen que era su mujer. No. Una vez un predicador que no sabía Biblia dijo: y Pablo preso con su mujer Sila en la cárcel. No. Sila era un compañero. Pablo siempre andaba formando gente consigo. Por eso, todas las epístolas personales de Pablo usan el término hijo, porque hay una relación de paternidad espiritual. En Tito capítulo 1 versículo 4, otra vez encontramos la palabra de hijo. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Verdadero hijo en la común fe. Gracias y misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y en Filemón 1:10, que es la epístola que ya le conté antes, cuando le escribe la carta para referir a Onésimo, le dice a Filemón:
te ruego por mi hijo Onésimo. Otra vez usa la palabra hijo, lo que refleja que la relación dentro de una iglesia, en la formación de personas, sigue un patrón de paternidad espiritual. Ya vimos toda esta analogía. Todas las analogías paulinas giran en torno a un principio: relación, paternidad, discipulado. ¿Cómo se concibe una familia? Primera pregunta. Tiene que haber un hombre y una mujer, un óvulo y un esperma. Un hombre con un hombre que se case no podrán tener hijos. Una mujer que se case con una mujer tampoco. Eso no es natural. Para que haya vida tiene que haber un hombre y una mujer, un óvulo y un esperma. Quiere decir que tiene que haber una relación entre dos personas. Entonces, tomando la analogía de la familia, ¿cómo se debe formar una iglesia? Lógica. Cuando yo recibo la vida de Cristo. ¿Qué es la vida de Cristo? La palabra. Esa palabra trabaja en mi corazón. La palabra es el esperma, el corazón es el óvulo, el espíritu el que da vida. Y como fruto de la predicación de la palabra y el trabajar con una persona, esa persona nace de nuevo y comienza la paternidad. La pregunta que yo os hago es: ¿y cómo puede una persona nacer de nuevo? Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando tú das la palabra, tú estás dando un esperma, una vida. Cuando la persona recibe esa palabra en el corazón, entonces se empieza a fecundar, a engendrar la vida en Cristo, que desencadena la confesión para nacer de nuevo. Entonces, aquí tenemos un crecimiento normal dentro de una familia. Yo conocí a mi esposa en Chile, nos casamos y éramos 2. Antes de casarnos conversamos y yo le pregunté a ella: ¿cuántos hijos quiere que tengamos? Ella dijo 2. Yo dije 3. ¿Qué problema teníamos, verdad? Pero mi esposa, como es así, bueno, no te preocupes, yo paro 2 y tú pares el tercero. Sí. Y así fue, ¿no? Adoptamos 1. Tuvimos 3 hijos. Entonces ya éramos 5. Empezó 1, 2, 5. Esos 5, estos 3 hijos se casaron y se convirtieron en 6 con sus nueras, ¿verdad? Después ellos tuvieron hijos y ahora la familia es de 18. Qué cosa, ¿verdad? 18. Y pronto será más, porque ya los hijos de mis hijos se casan y tienen otros hijos, y así vamos, y se forma una familia. ¿Cómo debe crecer una iglesia? Como una familia. Es un proceso de multiplicación lenta, pero segura e idónea. Qué triste, ¿verdad? Cuando pensamos que en la iglesia de hoy no hay un crecimiento de familia. ¿Y saben por qué no hay un crecimiento de familia? Porque nos falta la otra analogía: embarazarnos. ¿Cómo me puedo embarazar si soy hombre? No estoy hablando de un embarazo fisiológico o biológico. Estoy hablando de un embarazo espiritual. El sentir la carga por ganar a alguien, por ganar una vida para Cristo. Embarazarse es comprometerse con la multiplicación. Es llevar a cabo la gran comisión. ¿Cuántos saben la gran comisión? ¿Cómo es? Dígalo, ¿cómo es? Ir y hacer discípulos. Esa es la gran comisión. Ir, salir. Hacer, formar. Discípulos, seguidores.
Ir y hacer seguidores de Cristo mediante tu ejemplo y tu vida. Es el principio bíblico. Cuando una persona se embaraza, es porque tomó la carga de alguien para darle la palabra y se preocupa por ayudar a alguien, hasta que ese alguien nace de nuevo. ¿Y qué hacemos cuando nace de nuevo? Darle la comida espiritual. Y aquí viene el complemento de Pedro, que usa otra analogía, que es la forma de alimentar a un nuevo convertido. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. Leche, las primeras cosas más importantes, las cosas sencillas, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Se convirtió en una persona, me embaracé, tengo a Pedrito, le evangelizo, lo ayudo, lo visito, se convierte, lo tomo, lo llevo a mi casa y le enseño las primeras cosas. Le doy la leche de la palabra. Y fíjense cómo dice, no adulterada. Óyeme, todo tiene una analogía. Hay dos tipos de leche: la leche materna y la leche sintética. ¿Qué diferencia entre la leche materna y la leche sintética? La leche materna nunca va a dar diarrea. La leche sintética sí da diarrea. Por eso es que cuando un niño nace y la madre no tiene leche en el pecho, el médico le receta una leche sintética. Ya hay algunas marcas de leche que pueden darle diarrea. Hay varias marcas de leche de acuerdo al tipo de edad y de acuerdo a las características del niño. ¿Qué quiere decir este término, esta analogía? Que hay que dar la palabra correcta de acuerdo a su necesidad. No es lo mismo bregar con una persona normal que viene de un hogar estable a uno que viene de un hogar desintegrado. No es lo mismo doctrinar a uno que viene de las drogas que uno que viene de la universidad. No es lo mismo, porque hay que tomar en cuenta la necesidad. La leche tiene que ser adaptada a la necesidad del convertido, y no todos tienen la misma necesidad, porque no todos vienen de la misma estructura familiar. Bregar con un drogadicto, con un niño que no tuvo familia, con un niño de mamá o con un niño de papá, no es lo mismo. A veces hay hijos más protegidos y hay hijos que no han sido protegidos y tienen características diferentes de conducta. Y ahí viene el trabajo de leche espiritual no adulterada, adaptada a su necesidad de trasfondo. Y dolores de parto, que también es otro término que usa Pablo, es sentir carga y pesar por aquellos que me gano y tienen dificultades. Y eso se llama sentir pasión, amor por las almas. Por eso, hermanos, yo creo que hay dos formas de crecer. Crecer estilo carnicería, como estamos aquí, o crecer estilo cuerpo. Hay otra analogía que no toqué hoy, pero es la analogía que usamos más: pastor y ovejas. Cuando vayan a la finca, que les enseñen las ovejas, ¿sabe? Se quitaron las vacas y se puso ovejas, porque las vacas nos rompían los cercos, le comían la ropa a los muchachos, le comían el jabón, eran terribles. Vendimos las vacas y compramos ovejas. Al principio eran bien difíciles. Había un macho que le llamamos Salomón, porque las parió todas, ¿sí? Que cuando entraba alguien lo embestía, y eran ariscas y huían. Ya llevan un año más o menos, ¿verdad? Más de un año. Ahora ya no huyen. Cuando tú te acercas, vienen a ti. Ya vienen a uno, ya no te embisten, ya te buscan. Y cuando alguien la pastorea, vas detrás de él. Y hay un secreto en la enseñanza de la analogía de cuando Cristo dijo: yo soy el buen pastor su vida dará por las ovejas. Las ovejas oyen mi voz y me siguen.
¿Cuántos han estudiado qué es un pastor literal? Es una persona que tiene un hato de oveja y la lleva al monte a comer pasto. Hay una diferencia entre los cerdos y las ovejas. El cerdo puede vivir encerrado y es cochino. Las ovejas tienen que vivir libres. Los cerdos comen basura, las ovejas comen pasto. ¿Y el pastor? ¿Qué pinta un pastor? Simplemente las vigila para que llevar a las ovejas grandes a donde hay pastos verdes. Pero ¿quién para en el rebaño? ¿El pastor o las ovejas? ¿Quién da la leche en el rebaño? ¿El pastor o las ovejas? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del pastor? Cuidar a la oveja grande para que ella para y cría las ovejas chiquitas. Y si tú vas a la finca y observas muy bien las ovejas cuando paren, aunque hayan 3 ovejas que parieron, cada ovejita sabe cuál es su mamá y va detrás de ella. Y el secreto de que las ovejas obedezcan al pastor se debe a un solo principio: conocen su voz y el pastor huele a oveja. Y una vez aprendí una lección bien linda que me dio mucho material para predicar. Viajaba en España de Córdoba a Barcelona vía Zaragoza, y en el camino se cruzaron. Había un pastor con un hato de oveja aquí y otro pastor allí, y yo me paré en la carretera y uno cruzó para el otro lado y se acercó al otro pastor y empezaron a tomar vino de un botijo y las ovejas se mezclaron. Y yo me quedé esperando, ahora voy a ver qué lío va a pasar. Después que hablaron, tomaron vino, el que cruzó para allá siguió y el que cruzó para acá siguió, y todas las ovejas se fueron detrás del pastor. Todas. El pastor no tuvo que ir para atrás a ver si se le fue alguna oveja, porque todas las ovejas siguieron a su pastor. ¿Por qué? Porque las ovejas huelen al pastor y el pastor huele a oveja. Y esa es la enseñanza, la analogía del pastorado. Dios no puso al pastor para evangelizar ni para parir. Dios puso para formar a las grandes y darle pastos verdes para que se multipliquen. Entonces, toda la analogía del Nuevo Testamento gira en torno a este principio. Ustedes tienen que nacer, ustedes tienen que crecer y ustedes tienen que multiplicarse. Y el que no se multiplica es estéril. No está haciendo lo que Dios le mandó. ¿Por qué traer un evangelista para que para? ¿Y por qué tenemos que poner a los pastores a parir? Cada uno debe parir por sí mismo, ganar a alguien para Cristo. Y concluyo aterrizando. ¿Qué pasaría? Fíjense bien, por un momentito, ¿qué pasaría si hoy cada uno de ustedes se compromete a ganar a uno para el Señor, a parir uno en un año? ¿Qué ocurriría en un año? Si cada uno de ustedes ganara uno en un año, uno, ¿qué ocurriría? Tendríamos el doble, ¿sí o no? Y habría un crecimiento de relación. Vendrían al culto para edificarse, pero saldrían a multiplicarse y ayudarse unos a otros. Y si la iglesia fuera un cuerpo como lo enseña Pablo, y un hermano no vino al culto el domingo porque está enfermo, y alguien es su padre espiritual, inmediatamente lo buscaría para ver qué le pasa. Y no pasaría lo que muchas iglesias pasan. Hermanos tienen problemas, se enferman y hasta se mueren, y nadie se entera hasta que pasan días, porque somos una carnicería y no un cuerpo unido por coyunturas que se ayudan mutuamente. Ay, qué difícil es entender este principio, tan sencillo que es el crecimiento y tan difícil que lo hacemos, porque nadie gana a nadie. Y le pagamos un pastor para que dé leche y para que se encargue de buscar al perdido, cuando en realidad es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer la obra de aquel que nos llamó. Por eso, hermanos, si queremos un crecimiento sano y una iglesia victoriosa,
hay que tomar este principio, la paternidad espiritual, y comenzar cada uno a hacer lo que el Señor nos ha mandado: ir y hacer discípulos, embarazarlos espiritualmente, pensar en alguien que necesita a Jesús y comenzar a tratarlo, invitarlo a un cafecito, un refresquito, buscarlo, conversar con él. No hay que traerlo al culto. Te voy a llevar a la iglesia. No lo lleve a la iglesia. Llévalo a Cristo primero y luego después lo trae a la iglesia. ¿Dónde dice la Biblia que hay que traer a la gente a la iglesia para que se convierta? ¿Dónde lo dice? No, traerlos a Cristo. Donde quiera que estén, debajo de un árbol, en la escuela, en la fábrica, en la calle, allí trabaja con él, gánalo. Recuerden que el libro de los Hechos establece 3 principios básicos. En las calles predicaban, en las casas lo enseñaban y en la congregación se edificaban. Retomemos los principios de la palabra. Si esta mañana cada uno de ustedes se compromete en un año a ganar uno, tendremos un crecimiento no solamente cuantitativo, sino cualitativo. Porque lo cualitativo tiene que ver con la relación en amor y en ayuda mutua. Quiera Dios que entendamos este principio de la analogía de Pablo y la comencemos a aplicar a nuestras vidas. Vamos a orar. Quiero que inclinen sus cabezas. Yo nunca hago un reto ni un llamamiento. Eso de hacer llamamiento no me gusta, porque la gente lo puede hacer para hacer un cumplido. Pero hoy sí quiero hacer un llamamiento a la conciencia. Yo quisiera que tú te comprometieras delante del Señor en este año ganar una persona para Cristo. Uno solo, uno. Y tienes un año completo para hacerlo, un año completo. Que tú le pidas al Señor: Señor, dame la oportunidad de embarazarme. Dame la oportunidad de poder parir un hijo espiritual para ti. Dame la oportunidad de ganar a alguien para Cristo este año. Y que yo pueda ser un discípulo, que haga discípulos, para que tu iglesia crezca y para que muchos encuentren una esperanza en medio de la desesperanza. Y yo quiero hacer un llamado a aquellos que quieran comprometerse con el Señor a tratar de ganar a alguien este año y comenzar a embarazarse espiritualmente. Yo le voy a pedir que voy a dar un minuto para que lo pienses y te pongas de pie y le digas: Señor, estoy dispuesto a aceptar el reto. Yo quiero este año ganar una persona para ti. Yo me comprometo, Señor, delante de ti, comenzar a ser fértil y poder producir vida. Aquellos que acepten este reto, pónganse de pie y vamos a orar. Dios nos ha llamado a multiplicarnos. Dios nos ha llamado a dar por gracia lo que de gracia recibimos. Y eso solamente dinero, es también tiempo, esfuerzo, interés por ganar a alguien. Dios quiere usarte. Pon tu vida en sus manos y Él te va a llevar a ser discípulo. Él pone el querer y el hacer. Solo basta que yo quiera algo para poderlo hacer. Yo tengo 84 años y todavía estoy dispuesto a seguir haciendo discípulos. Cada uno debe de, mientras tiene vida, multiplicarse, porque la vida se transmite con la multiplicación. Donde hay vida, hay multiplicación. Dios quiere usar tu vida para que te multipliques. Prométele al Señor luchar este año para ganar uno para Cristo. Y entonces veremos la mano de Dios en nuestras vidas. Padre, venimos delante de ti para poner nuestras vidas en tus manos.
Queremos, Señor, y creemos que tú nos puedes usar. Ayúdanos a embarazarnos espiritualmente para formar una familia mediante tu palabra. Que yo entienda que tu palabra es vida y que yo soy un portador de vida y que pueda reproducirme ganando a otro para Cristo, llevándolo a mi casa o sentándome con él donde sea para compartir la palabra de vida. Queremos ser hijos y queremos ser padres y queremos ser familia, Señor. Nos ponemos en tus manos para poder ser una iglesia normal, que tenga estructura de cuerpo y función de familia, para que entonces la vida de Cristo pueda fluir en nosotros.